Bien, doy la bienvenida a don Pepe Abreu, quien es el presidente del CENUS, la Confederación Nacional de Unidad Sindical. ¿Cómo estás, Pepe? Bien y mejor encontrándome aquí en Teleopina. Así es. Y mira qué casualidad, estamos muy combinados tú y yo, Pepe. Así La es, ropa parece así que es. fue planeada. Sí, fíjese que yo he visto a lo que salga. Así es. Pero coincidió. Coincidimos un poco en los tonos. Mira, Pepe, ¿cómo están las gestiones para un pacto salarial en el país en este momento? Interesante, Dania, porque hemos entrado en un proceso que yo lo llamo interesante, porque podríamos llegar a una especie de pacto que no tiene precedente en el país. ¿Sabe que nosotros siempre hemos dicho, y eso es así, que una de las mejores formas de distribuir riqueza es a través de mejorar los ingresos de la gente? Y en el caso del asalariado, su tema fundamental tiene que ver con el salario. Entonces nosotros, tú sabes que cada 2 años, cada año, o directamente con las empresas a través de convenios, logramos ciertos aumentos salariales. Pero son de aumentos salariales, como se llama, episódicos. Ahora, por parte del ministro de Trabajo, especialmente Luis Miguel Decán, porque hay que atribuirle la cosa a quien la gesta, ¿verdad? No necesariamente atribuírsela a uno, sino así. Él diseñó una propuesta que nos ha planteado a las partes, tanto empresarial como sindical, la posibilidad de un pacto salarial que implique, por ejemplo, que se haga un ajuste salarial para lo que queda de año. Y que de manera continua, entonces, el año próximo, a final, el 23, se haga otro aumento salarial. Y que así se vaya de manera paulatina, haciendo aumentos que no sean bianuales, como lo hacemos por el Comité Nacional de Salarios, que es cada 2 años, sino que los acuerdos salariales se hagan a nivel de cada año, como se miden los índices de inflación, que se miden anualmente. La idea es que si eso ocurriera en un periodo de tiempo relativamente corto, nosotros podríamos devolverle al salario la capacidad adquisitiva perdida, que tiene un retraso de alrededor de unos 20 años. Entonces, en este momento, ¿cuál es el problema que tenemos para eso? El presidente fue a un acto de nosotros, sindical, y compartió esta visión. Inclusive dijo, yo voy a trabajar con el objetivo de que un pacto así pueda materializarse. O sea, lo expresó públicamente como el compromiso de hacer eso. El tema ha sido que el sector empresarial no ha querido hasta ahora hacer una demostración de disposición para facilitar un acuerdo de ese tipo. Porque el sector empresarial lo que ha sugerido es que sí, que los aumentos se produzcan, pero que sean voluntarios. O sea, que una empresa voluntariamente, un grupo de empresas de manera voluntaria, hagan esto u aquello. Dania, el tema de nosotros es que tú no puedes confiar en que un acuerdo que sea voluntario, que no tenga fuerza de ley, ni fuerza de un acuerdo entre las partes que se suscriba, pues tú puedas en definitiva hacerlo cumplir, ¿no ves? Entonces ahí hay una problemática que se está conversando con el sector empresarial para entonces convocar lo que se llama en el país el Consejo Consultivo del Trabajo. Entonces, en ese Consejo Consultivo hace un acuerdo. Fíjate que no te estoy diciendo el Comité Nacional de Salarios, sino el Consejo Consultivo, porque el Consejo Consultivo de Trabajo tiene la capacidad, la posibilidad jurídica, ¿entiendes?, de ir más allá incluso del tema que se concentra solo en el salario mínimo. Porque el Comité Nacional de Salarios no puede ir más allá de los mínimos, ¿te entiendes? Entonces, el Consejo Consultivo, si tiene capacidad para decir, por ejemplo, este ajuste lo vamos a hacer, por ejemplo, hasta
tal nivel salarial, por ejemplo. Vamos a hacerlo hasta la gente que gana, por ejemplo 50,000 pesos, ¿entiendes? En el sector privado. Vamos a hacerlo ahí. Entonces, se está a la espera de una consulta que tiene el sector empresarial para sentarnos a ver la posibilidad de ese pacto. ¿Y cuál sería la proporción de ese aumento y a cuántos abarcaría? Nosotros estamos diciendo por nuestro lado que podríamos iniciar con un aumento de un 25%. Podríamos iniciar para este año, partiendo, Dania, de lo que me decía antes de comenzar, ¿verdad? En el set, antes de comenzar, me hablaba, señores, fuera de cámara. Los productos, cada día tú le encuentras un cambio en los precios, ¿tú entiendes? Pero un cambio nunca hacia abajo, ¿tú entiendes? Siempre es hacia arriba. Entonces, partiendo de eso, nosotros decimos que si el mismo Banco Central admite una inflación de alrededor de 9.5, que se sabe que los bancos centrales hacen el conteo de canasta alrededor de una canasta amplia, pero que uno está consciente que hay productos, que el impacto de los precios es cuando en uno impacta, por ejemplo, un punto, en esos productos que son de consumo diario, impacta 3 muchas veces, te fijas. Es decir, cuando tú analizas los alimentos, la bebida no alcohólica, el transporte, la salud, los artículos de higiene personal, de limpieza de hogar, Dania, cuando tú ves eso, el pago de servicios, alquileres, luz, agua, etcétera, ya tenía un cable, es un artículo de primera necesidad. Puede estar conectado. Un teléfono también, ¿entiendes lo que? Entonces, en eso la inflación impacta más, por ejemplo, que en la compra de una camisa o de un zapato, tú ves. Entonces, por eso hay distancia muchas veces entre la visión que pueda tener un banco central que mide una canasta general y lo que vive la persona que diariamente es afectada por cómo esos precios suben constantemente. Entonces, por eso nosotros decimos que si el Banco Central habla de 10, nosotros tenemos que hablar de 25, porque muchas veces nosotros tenemos que calcular el doble de lo que los números oficiales admiten. El sector empresarial no ha dicho nada sobre suma, lo que ha estado envuelto en el tema de cómo se hace, y lo que queremos es que se entiendan que esa posibilidad de ese pacto le abre al país un ejemplo que, dado desde el sector de tripartismo, puede servir no solo a los sectores que estemos concernidos ahí, sino que también le sirve al país. Así. Vamos a ver el punto de vista empresarial. ¿Resiste las empresas dominicanas un aumento de un 25% en el salario? Gran pregunta, porque ese es otro de los temas que el empresariado pone en contexto, ¿verdad? Claro. Dice, bueno, pero nosotros tenemos empresas diversas, ¿verdad? Y tú analizas esto, Dani. ¿Cuál es el salario mínimo de la gran empresa? 21,000 pesos. El de la mediana, 19,250 pesos. Pequeña, 11,200 pesos. El de la pyme es 11,900 pesos. El de los guardianes privados que están en esa tarifa son 17,250 pesos. Y el trabajo de campo, como le llaman a lo que echan día, 500 pesos diarios por jornada. Como tú ves, Dania, esos son salarios evidentemente precarios, porque cuando tú analizas los quintiles, estos quintiles, ¿verdad? Que como el Banco Central divide los grupos de consumo, tú te encuentras con que este dedo, ¿verdad? El más pequeño, el meñique, es el quintil 1, que es donde están esos asalariados. Y tú sabes cuánto ha subido la canasta familiar, por eso que hablábamos fuera del set, ha subido la canasta familiar de ese quintil, ha subido a 26,000 pesos, Daniel. Wow. 26,000. ¿Qué déficit? 5,000 pesos de déficit. 26,000 pesos. Entonces, el más alto de los salarios son, Dania, como te describí ahí, 21,000 pesos, el más alto. Es decir, el que gana el salario más alto está 4,000 pesos por debajo de la canasta familiar de ese quintil. Imagínate tú los demás salarios.
según va bajando el eslabón de la cadena, esa persona se queda prácticamente sin capacidad de compra. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Señores, con un aumento salarial hecho desde una visión estratégica, moderada, podemos convertir eso, en vez de un círculo perjudicial, en un círculo virtuoso. Porque tú dices, ¿verdad? Gana el trabajador porque recibe más ingresos. Claro. El empresario porque vende y fabrica más. Pero también el Estado, porque como aquí en este país, los impuestos, la mayoría que el Estado capta es vía el consumo, por ITEVI, también se beneficia el propio Estado, ¿verdad? Entonces, todo es, en ese caso, ganar, ganar. Tu pregunta tiene que tranquilizar a sectores que temen por la situación en que se puede encontrar como empresa. Así es. El Comité Nacional, el Consejo Consultivo de Trabajo da la oportunidad, por ejemplo, a que se diga, mire, hay un sector aquí, vamos a suponer el sector X, vamos a suponer que sea el sector de calzado, para poner un sector, que tiene tal problema y su condición no le permite hacer eso. Bueno, Dania, se da una dispensa, ¿verdad? En ese caso, y se dice, mira, en el caso de este sector, vamos a disponer que entonces se traslade la fecha de hacerlo, porque no está en condiciones de asumirlo ahora, etcétera. Todo se puede hacer, Dania, si es dentro de un pacto y es concernido entre las partes, de manera que la intención de nadie sea en definitiva perjudicar, claro. Porque ¿qué ganamos nosotros cuando nos cierran una empresa? Así es. Pepe, te propongo una pausa y volvemos con el tema de los trabajadores, no se vayan. Así es. Compartimos hoy una entrevista con Pepe Abreu, quien es el presidente del CENUS, la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Vamos a hablar un poco sobre el sistema de seguridad social en República Dominicana. ¿Qué te parece? Así es. Bueno, Dania, urge. Yo en Teleopina he hablado en varias ocasiones de que esta ley de seguridad social está en proceso de negociación. No ha habido forma, hay que admitir eso, no ha habido forma. Los intereses encontrados son muy fuertes, pero mientras esto ocurre, Dania, nosotros tenemos, por ejemplo, huelga médica del colegio con relación a determinada ARS, que tal ARS no le está cumpliendo a los médicos, ellos asumen una actitud de confrontar esa ARS, pero cuando confrontan a la ARS, tú sabes que termina perjudicado en el fondo es el propio trabajador, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque tiene un procedimiento pendiente. Así es. No puede hacer uso de su pago en esa ARS, que es un servicio prepagado, ¿verdad? Que se paga entre la empresa y el trabajador, pero tú no lo puedes usar, sea una paralización de los especialistas médicos, no lo puedes usar. Tienes que entonces que buscar dinero efectivo, ¿verdad? Y pagarlo directo al médico, porque el médico no te acepta seguro de esa ARS. Ahora, ¿quién termina perjudicado? El dueño de la ARS, que si le da una sirimba por ahí, agarra y se va para Miami y ya, ¿verdad? Y se atiende. O el propio médico, que tiene su propia ARS, ¿no? Que termina perjudicado el trabajador. Entonces nosotros hemos dicho, temas así no pueden seguir siendo constantes como lo están siendo. Hay que buscar necesariamente una solución. Entonces tenemos otro tema del sistema de pensiones. Sí. Me parece como que es el cuento de nunca acabar, Pepe. Así mismo. Ese tema está en el Consejo Económico y Social, en una mesa. Se está discutiendo también en una comisión bicameral en el Senado. No hay concordancia muchas veces entre lo que se discute en el escenario del SET y lo que se ve en la comisión bicameral. Ahí, nosotros aprovechamos Teleopina para decirle al presidente, especialmente, que va a haber que llamar tanto a los funcionarios que están dirigiendo el sistema, como a los propios legisladores, ver el contexto, la globalidad de esta situación, señores, y buscar una solución. Quizá la solución que se busque no sea totalmente la que nosotros queremos, ni deba ser la que los médicos tampoco quieran. Pero tenemos que buscar un término medio que nos permita, Dania, la esencia, que es hacer que la calidad de la salud en la República Dominicana cambie, la atención de salud.
Y en el tema de las pensiones, hacer que el hombre y la mujer dominicana que trabaja tenga certidumbre de que cuando le llegue la hora del retiro, tenga por lo menos, ¿verdad?, una pensión que aunque nunca será de lujo, porque eso prácticamente no es posible, que sea una pensión digna. Entonces, para eso es que estamos trabajando, pero no basta con la voluntad del lado nuestro. Se necesitan ahí mucha voluntad de que deben de exponer intereses y posiciones para llegar finalmente a un acuerdo beneficioso. Pepe, ya se está llegando el plazo en el que debe comenzar el nuevo régimen de tratamiento de las trabajadoras domésticas. Yo quisiera aprovechar este espacio de Teleopina para que tú nos orientes sobre cómo es que va a funcionar esto. Hay muchas dudas de parte de tanto de los empleadores como de las mismas servidoras domésticas sobre cómo es que esto va a funcionar, porque hay cosas sin resolver. Por ejemplo, el hecho de que muchas a veces trabajan solamente por hora, o sea, ¿qué se proyecta en este momento? Sí, hay que calmar mucha ansiedad que desata, claro, muchas veces. Ha provocado mucha ansiedad. Por la delicadeza del tema que manejamos. Primeramente, no es que las domésticas adquieren la misma condición de los trabajadores comunes y corrientes. Un trabajador de este canal tiene unos derechos que no lo tiene la doméstica, porque la doméstica no recibe cesantía, no recibe preaviso, para que estemos claros. Lo único que recibe en ese acuerdo es el monto correspondiente a regalía pascual, que es una tradición, claro, y el tema correspondiente a vacaciones, que es otra tradición también. No las prestaciones normales, comunes y corrientes de un trabajador. Segundo lugar, lo que se quiso hacer con esto fue poner un salario base, 10,000 pesos, un salario base. Pero hay que tomar en cuenta esto, Dani. Una doña me llamaba y me decía a mí, mire, yo le pago 25,000 pesos a mi doméstica. Decía ella, yo le pago 25,000 pesos. Sí. Lo que yo no puedo es que me la pongan a recibir las prestaciones de un trabajador de una empresa como un mercasí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como tal, el hogar no es una unidad productiva que deja beneficio, ¿verdad? Directamente así, deja un beneficio social, pero no económico, no material. Entonces yo la calmé explicándole, no, síguele pagando sus 25,000 pesos, porque aunque se pusieran 10, ese 10 es un referencial, Dania, es un piso mínimo para que quien tenga una doméstica no baje de ahí. Ese es el objetivo. Pero en el caso de esa señora que paga 25 y es 10, ¿cómo no. Ella, la resolución establece que tiene que continuar pagando el mismo salario que ella pagaba. Como es el mínimo de los trabajadores comunes y corrientes, ¿verdad? Que el empresario no puede bajar porque el mínimo... Pero sí puede darle más. Exactamente. Sí puede siempre darle más. Siempre el código se aplica en beneficio de la parte, como se dice, más vulnerable que el trabajador. Entonces, en el caso que nos ocupa, no hay que hacer eso. En el caso, que es una preocupación también, de aquellas personas que trabajan trasladándose de un sitio a otro, 3 días en una, 4 en otra. Hacen limpieza 3 veces a la semana. No. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué se calcula? Si usted estaba acostumbrado a pagarle, por ejemplo, 400 pesos diarios, vamos a suponer, o 400 pesos por los días que ella iba, vamos a suponer, iba 3 días y usted le daba 300 pesos, fue un día 300, otro día 300, usted lo que va a hacer es sencillamente ajustarlo, y si la división de los 3 días, 23.85, le da menos de los 10,000, usted lo sube al porcentaje que los 10,000 dé, no necesariamente los 10,000, ¿verdad?, sino al porcentaje de los 3 días, laborados, multiplicado por la división de los 10,000 pesos que implica la tarifa mínima. Hay que decir que la mayoría de gente que paga, por ejemplo, por día, por limpieza, por cosas así, siempre paga más, inclusive, en porcentaje de la tarifa de aquellas personas que contratan las domésticas por un tiempo
referencial de un horario concernido a mes, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre esa persona paga más. Lo que dicen las mujeres es, yo por una limpieza que hago tal día en tal sitio, yo me gano 1.500, ¿me entiendes? Dicen, entonces lo que, porque es una limpieza, usted sabe, con todos los estándares que hacen y demás, etcétera, etcétera. Bueno, yo me gano 1.500. A esa persona, usted no tiene ni siquiera que darle nada más, sencillamente hacer eso. ¿Cuál es el único problema que estamos discutiendo? Es el tema de que tú sabes que tenemos que darle la protección de la seguridad social. Exacto, la TCS. ¿Cómo es la TCS, que entonces, una ama de casa va a manejar eso? Sí, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo ahí? Porque acuérdate que se le dio 90 días con ese objetivo. Hay un encuentro entre las organizaciones de ama de casa y las asociaciones de domésticas que tenemos para discutir cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque se planteó el tema de que las personas fueran a la tesorería. Entonces muchas amas de casa han dicho, yo no puedo coger hacia una fila, ¿me entiendes? Para la tesorería a hacer eso. Entonces lo que se está buscando es que eso se pueda hacer como se dice ahora en línea, ¿me entiendes? En base a una plataforma que permita que el acuerdo se firme en línea y que no haya que hacerlo de manera presencial. La mayoría de gente con la que hemos tratado ha estado dispuesta a hacer eso. ¿Por qué, Dania? Porque cuando ocurre un acontecimiento de salud a una doméstica de esa, generalmente termina cargándosele como quiera a quien es su, digamos así, su empleador, sí, claro, o su empleadora, porque básicamente. La solidaridad. Exactamente. Pero, con la desventaja de que como no hay un seguro, entonces le sale mucho más costoso, ¿verdad? Que si hay un seguro donde el Estado participa, porque del pago del seguro el Estado pone prácticamente la mitad, ¿me entiendes? El empleador pone otra parte y la trabajadora otra. Pero, Dani, esto es lo que se llama construcción de derechos. Y hay que entender esto. Eso que estamos viendo ahora, señores, no nace antojadizamente. Yo hice una publicación explicando que en el 1946, Dania, oye eso, en la primera huelga que se encabezó en este país, cuando yo, pese a los años que tengo, no había nacido, Dania, para que no crean, ¿verdad? No había nacido todavía. Se reclamaba, ¿usted sabe qué? El derecho de la trabajadora doméstica. Y lo encabezaba. Y lo encabezaba ese proceso. ¿Sabe quién? Mauricio Báez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa lucha es tan vieja, de tanto tiempo. Así. Dania, y eso se llevó ahora como fruto de un empuje de las mujeres, que decirlo así, las mujeres de las centrales y las feministas, etcétera, etcétera. Y la OIT votó una resolución, que ese convenio 189, y ahora en el mundo entero, eso que estamos diciendo, está aplicándose. Claro, de acuerdo al nivel de cada país. Bien. Pepe, se me agotó el tiempo y es una lástima porque tengo muchísimos otros temas que tratar, así que tienen que volver por aquí. Para mí ha sido un placer contar con la presencia de don Pepe Abreu, presidente del CENUS, Confederación Nacional de Unidad Sindical. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.